Buenas noches, ¿qué tal, profe? ¿Qué tal, Joana, Mauro, Natalia, Walter, Elena, Moni? Bienvenidos a un nuevo módulo más del curso de fisioterapia respiratorio y a tu cargo, profe. Cualquier cosita, estoy del otro lado. Dale, gracias, profe. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Me parece que están todos tímidos. Vamos a continuar con nuestro curso de rehabilitación respiratoria. No sé si quieren hablar sobre las clases pasadas, la clase pasada específicamente, o quedó todo muy claro, pudieron acceder a los materiales. Hoy va a ser la continuación a lo que hablamos, que era prescripción del ejercicio físico en pacientes post-COVID. El silencio significa dos cosas, nada. O está todo demasiado claro o no se entendió nada. Vamos a pensar que está todo más que claro. Bien, entonces, hoy un tema interesante, bastante práctico, que eh, lo vamos a llevar directamente a la práctica cuando nos encontremos, así que espero que, de hecho que no es un tema nuevo para ustedes, de hecho seguramente lo estarán realizando con sus pacientes, así que puede llegar a ser un tema en que podamos colaborarnos todos, ¿bien? Estoy leyendo un chat, a ver. Natalia dice, bien, lo leo en voz alta porque lo escribió en el chat que es público de todos, ¿no? Dice que no pudo asistir porque falleció su papá. Mi pésame, Natalia. Eh, y todos los materiales están en la plataforma, entonces cuando tengas tiempo, mira la filmación, mira la grabación, están también los materiales, entonces te pones al día. Así que seguramente tus compas que tienen el grupo te pueden facilitar también y colaborar con eso. Bueno, ¿nadie más que quiera compartir algo con el grupo? Que está bueno que después esto quede más allá de un grupo, o sea, de un curso. Recuerden que son colegas, siempre necesitamos de un colega para poder quitarnos dudas, para poder hacer consultas y más, o sea, mucho mejor si es más de uno, ¿cierto? Entonces, estaría bueno que se comparte información y se pueda trabajar en conjunto. O sea, les invito a que lo practiquen, ¿bien? Eh, entonces, ¿alguien más que quiera colaborar con algo o quiera compartir algo? Si no, empezamos. Bueno, ¿pueden ver bien la pantalla? ¿Me escuchan bien? Necesito oír la voz de alguien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Súper bien, se te escucha demasiado bien y se ve muy bien también Perfecto. Gracias, Juan. las Bien, imágenes. Nada, profe. hoy vamos a hablar eh, sobre la rehabilitación mediante el ejercicio físico en pacientes post-COVID. Bien, una de las prescripciones en este tipo de pacientes, si bien es la combinación de ejercicios, es el ejercicio aeróbico. El paciente recuperado de COVID-19, ya sea leve,
o moderado o severo, se le prescribe ejercicio físico como parte de su rehabilitación, no solamente respiratoria, sino su rehabilitación a nivel general, ¿bien? En estos pacientes, cuando se indica ejercicio aeróbico, que es el ejercicio que se indica de inicio, se le puede indicar, o sea, se puede iniciar un programa de rehabilitación siguiendo ciertas pautas. Primero, que la intensidad del ejercicio va a ser progresiva, o sea, que va a ir de una intensidad leve a moderada. Y de acuerdo a la evolución del paciente y a la evaluación que ustedes realicen con ese paciente, si su evolución es positiva, pueden ir incrementando la intensidad. Bien. Se tiene que desarrollar, y eso como hablamos de una intensidad de leve a moderada, también hablamos del tiempo en que se va a desarrollar el ejercicio, de entre 20, 30, hasta 60 minutos al día, y incluso ese tiempo puede ser dividido en 2 periodos. Por ejemplo, aquella persona que inicia el ejercicio físico lo puede desarrollar a la mañana y a la tarde, 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la tarde, lo trabaja así una semana, ¿sí? Y va incrementando la siguiente semana 30 minutos, al mes o a las 4 semanas ya puedo hacer los 60 minutos divididos en 30 minutos mañana, 30 minutos tarde, ¿bien? De acuerdo a cómo ustedes planifiquen su programa de trabajo también. Y también dependiendo de lo que le permita su estado clínico y la sintomatología remanente que presente, ¿sí? Ya sea la fatiga o la posibilidad de aparición de disnea. Y recuerden que siempre van a tener vigilado a ese paciente, ¿sí? Entonces, van a utilizar todos esos medios de evaluación que ya venimos hablando. Lo ideal es que realice actividad física de tipo aeróbico todos o casi todos los días de la semana, en este tiempo, de forma progresiva. Bien, los ejemplos de actividad física o ejercicio físico aeróbico no necesariamente vamos a prenderle la tele o armarle un programa de ejercicios de tipo aeróbico step que vemos en el gimnasio. Un ejercicio aeróbico, ustedes saben que es un ejercicio en el cual se necesita oxígeno para el trabajo muscular. Entonces, caminar, subir y bajar escaleras, andar en bicicleta, ¿sí? Utilizar bicicleta fija o caminadores, son ejercicios aeróbicos y que lo puede desarrollar dentro de su medio, ya sea en su domicilio, si está justamente en proceso de recuperación, lo va a desarrollar en su domicilio, o bien alrededores, ¿bien? ¿Cuáles son las precauciones específicas? El paciente que presenta fiebre, tos intensa o incorcible, esa tos que no puede inhibir, que no puede atajar, ese paciente que habla o se esfuerza y tose, entonces esos pacientes no pueden realizar este tipo de ejercicio. Si previa a la actividad o durante la actividad presenta dolor torácico o la dificultad respiratoria aumenta, y con estos pacientes van a utilizar esa escala de Born modificada o el cálculo de frecuencia cardíaca máxima. Sí, que eso ya lo realizamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Entonces, dependiendo de la escala de Born, si supera, ¿sí? El 3 o el 4 en las primeras semanas, ¿sí? O llega o sea, les refiere a un cansancio intenso que no pueden más, obviamente suspenden la actividad. Bien. Las recomendaciones indispensables. Los beneficios funcionales y estructurales que se logran mediante la práctica del ejercicio físico no son permanentes, eso lo sabemos todos. Una vez que se abandona la práctica, esos beneficios desaparecen. Por eso es importante regular, o sea, tener una práctica regular del ejercicio físico.
si no todos los días, casi todos los días, por lo menos 5 veces por semana. Por ello es indispensable entonces mantener estos programas a largo plazo. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos del ejercicio aeróbico? El fortalecimiento y la mejoría de la musculatura, ¿sí? Se recupera masa muscular, ¿sí? Fuerza muscular y la funcionalidad respiratoria, además de la reducción significativa de la disnea. El paciente va tolerando mayores actividades y aparece la fatiga en un lapso más largo en el ejercicio, puede desarrollarlo en un lapso más largo, y la disnea también o no aparece o se va reduciendo a medida que practica el ejercicio. Va a haber una mejoría en la eficiencia cardíaca, incremento de la hemoglobina y del volumen de la sangre circulante, tonificación de la musculatura del organismo, mejoría global de la estructura y la funcionalidad músculo-esquelética. Recuerden que dependiendo de la gravedad, si fue un COVID severo, moderado, ese paciente tuvo mucho tiempo en reposo, si pasó a la terapia intensiva, pudo haber estado sedado, lo que lleva a una inmovilidad obligada, ¿sí? Y a pérdida de la musculatura, ¿sí? Llegan a tener inclusive sarcopenia importante, que es la pérdida de masa muscular, ¿bien? Entonces, la actividad les va a ir ayudando de forma progresiva a recuperar justamente la fuerza muscular, el trofismo muscular, bien. La reducción gradual de la fatiga, que ya lo hablamos, y el aumento en la tolerancia a la hora de realizar actividades de la vida diaria, ¿sí? Van a empezar, como hablamos anteriormente, el objetivo es que realicen las actividades de la vida diaria, Entonces, el paciente les va a referir a la segunda semana de rehabilitación, que ya puedes hacer sus actividades, ir al baño, ducharse parado, subir a la segunda planta de la casa y bajar sin dificultad respiratoria. Esas referencias que le va a dar su paciente de forma positiva va a ser una evolución positiva para el programa de rehabilitación que ustedes hayan establecido. Bien. Mejoría en la propiocepción, en la coordinación y el equilibrio, y reducción del riesgo de caídas. ¿Por qué insistimos en esto? Porque hablábamos eso al principio, que generalmente, bueno, la mayoría de los pacientes afectados por COVID-19 o los que llegan a un estado moderado a severo de la enfermedad son personas de tercera edad, o bien aquellos que quedan con secuelas, con mayores secuelas son personas de tercera edad. Y a eso se suma, ¿sí?, las alteraciones o los problemas propios de la edad, que justamente es los problemas de la coordinación y el equilibrio, y eso aumenta la posibilidad de caídas y otras enfermedades que se puedan añadir. Entonces, es algo que nosotros no tenemos que olvidar a la hora de realizar nuestros programas de trabajo. Bien. Mejoría a nivel psicológico, aceleración de la rehabilitación y mejoría la calidad de vida relacionada con la salud. Bien. ¿Cuáles, aparte de los ejercicios aeróbicos, pensamos que otros ejercicios podemos hacer a la hora de desarrollar nuestro programa? Los ejercicios de autocarga o carga natural. Esos son los recomendados en estos pacientes y también en justamente pacientes de tercera edad. Es aquel ejercicio en donde se utiliza el propio peso, el peso del cuerpo, para realizar ejercicios con resistencia, ¿bien? Con el objetivo de aumentar la fuerza y resistencia muscular, ¿bien? Entonces, el objetivo específico de los ejercicios con carga natural o autocarga es la eficiencia, conseguir mejorar la eficiencia muscular, ¿bien?
Sin embargo, cuando se ejecuta, se van a conseguir otros beneficios terapéuticos adicionales. Estos son algunos ejemplos de ejercicios de autocarga. Bien, pueden iniciar con ejercicios rítmicos de calistenia, que ven, ¿sí? Con ayuda con una toalla, algunos estiramientos, y luego inician los ejercicios de autocarga, como ven, planchas, sentadillas, nada sin peso. Pueden utilizar dependiendo mucho de los elementos con los que cuenten, si hacen en domicilio o en consultorio, pueden utilizar pelotas, bien, entre otros. ¿Cómo van a ir a alternar con otros tipos de ejercicios? Tenemos ya los ejercicios aeróbicos, los de autocarga. Ustedes van a evaluar los grupos musculares más afectados, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, van a establecer los grupos que van a trabajar en los días que se establecen. O sea, no justamente van a trabajar fuerza en todos los grupos musculares el día 2, ¿sí? Por ejemplo, el día 2 pueden trabajar la musculatura del miembro inferior, ¿sí? Eligen 2 grupos grandes de miembro inferior, trabajan, y el día 5 trabajan lo que es miembro superior, y así para hacer un equilibrio. Entonces, es importante que tengan ustedes un calendario donde hagan alternancia con otros tipos de ejercicios. Entonces, hacen un esquema de una semana, de 1 a 7 días, como se ve en el cuadro, y planifican. El día 1 van a iniciar con ejercicio aeróbico, pueden armar incluso un esquema de trabajo o le indican directamente que haga caminata por 30 minutos a la mañana, 30 minutos a la tarde. El día 2 pueden desarrollar un esquema de trabajo para que realice ejercicios de autocarga. El día 3 agregan ejercicios de equilibrio. El día 4 vuelven a ejercicio aeróbico, pueden cambiar de actividad, que ande en bicicleta, que suba escaleras o que combine. El día 5 de vuelta a autocarga, ya no trabajan miembro inferior, trabajan miembro superior, bien. El día 6 de vuelta trabajan equilibrio y el día 7 autocarga. Y a la semana siguiente vuelven a iniciar con el día 1. Bien. Lo que van a ir haciendo es aumentando la cantidad de repeticiones y la resistencia en el caso de que necesiten agregarle intensidad al ejercicio. Bien. También no nos tenemos que olvidar de los ejercicios de flexibilización, que están diseñados para mejorar la movilidad articular, reduciendo justamente la tensión muscular, y dándole mayor libertad de movimiento a las articulaciones, entonces facilitando las actividades de la vida diaria, así como fortalecer la independencia del paciente. Y esto también es algo que nosotros manejamos día a día, le diseñamos, evaluamos justamente aquellos grupos musculares que están más afectados, que necesitan recuperar longitud, porque son generalmente los isquiotibiales, los músculos de la espalda, los pectorales. Entonces, les enseñamos cómo realizar los estiramientos. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, los isquiotibiales, que es un grupo muscular que está muy afectado casi en la mayoría de las personas. Y recuerden, porque una población que vemos es la de tercera edad, entonces estos ejercicios los pueden indicar solamente si es que no tienen una prótesis de cadera, por ejemplo. Porque si le indicamos a alguien que tenga una prótesis de cadera, podemos hacer que luxe esa cadera. Bien, entonces ven este ejercicio que el paciente se siente en un banco, camilla, con una pierna estirada, ¿sí? La otra fuera del banco,
apoyándose en el piso, se pone recta, endereza la espalda y se inclina lentamente 3 veces hacia adelante lo máximo posible. Le pueden decir que intente tocarse la punta de los dedos, y la flexión va a ser desde la cadera, manteniendo el hombro y la espalda derecha. Eso lo deben mantener dependiendo de en qué momento ustedes indican el estiramiento. Si hacen como un calentamiento previo, tienen que ser de pocos segundos. Si lo hacen ya en la fase de recuperación al finalizar, pueden realizarlo entre 10 a 20 segundos cada ejercicio, puede repetir por lo menos 3 veces cada lado. Bien, esto lo saben que lo pueden modificar, lo pueden hacer parado, o lo pueden hacer acostado con una toalla. Eso lo vamos a ver en el práctico también. Bien. El otro ejemplo, la elongación en los músculos de la parte baja de la pierna. Estamos hablando de el tríceps dural, donde lo que hace es colocarse parado frente a una pared, lleva una pierna hacia atrás, apoyado completamente el talón, y se inclina hacia adelante contra la pared. Al inclinarse va a sentir cómo se estira el tríceps, y uno va acercándose lo máximo que tolera y se mantiene. Lo mismo que les expliqué anteriormente, si se realiza ese ejercicio en la fase final del programa de trabajo, entonces se realiza entre 10 a 20 segundos. ¿Bien? Si es como una especie de calentamiento previo, se realiza entre 2 a 3 segundos máximo. Bien, tríceps, el tríceps, ven que sostiene una toalla, con una mano, en este caso la mano derecha, y lo que hace es levantar y doblar el brazo derecho para dejar caer la toalla sobre la espalda. Se toma con la otra mano, que sería la izquierda, y mueve ambos brazos, ¿sí?, deslizando la toalla sobre la espalda, y ahí va a sentir el estiramiento del tríceps, ¿sí? Va a cambiar la posición de la toalla, o sea, del brazo, para poder ejecutarlo en cada brazo, ¿bien? Esto también se puede modificar. El tríceps es extensor de hombro y codo, entonces el hecho de hacer una flexión de codo y una flexión de hombro ya está elongando tríceps, ¿sí? Así que puede modificarse y realizarlo en distintas posiciones. Esto es elongación de las muñecas, que generalmente se utiliza al iniciar actividades como parte de la calistenia. Se juntan las manos, se levantan los codos, los brazos, manteniendo unidas las palmas. Se mantiene esta posición durante 10 a 30 segundos y se realiza o se repite 3 veces. La rotación de cabeza y cuello, eso se puede realizar sentado o acostado. Siempre se indica hacerlo sentado, acostado, parado. Puede producir mareos, entonces puede alterar el equilibrio y puede propiciar caídas. Entonces, lo pueden hacer acostado, entonces se lo recuesta al paciente en la camilla y realiza movimientos laterales, ¿sí?, o movimientos de rotación de uno y otro lado, ¿sí? Y lo repite, ¿bien? ¿Cuáles son las precauciones específicas en estos ejercicios? Al realizar este tipo de ejercicios, estos deben ser lentos, nunca tienen que ser brutos. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser abruptos? Porque recuerden que nosotros tenemos unos sistemas a nivel de las articulaciones, ¿sí?, que responden a la elongación o a la contracción brusca. Entonces, si nosotros realizamos movimientos bruscos, vamos a tener una contracción refleja que puede lastimar al paciente. Tampoco se puede forzar los estiramientos porque podemos provocar lesiones, ¿sí? Debemos explicarle a los pacientes que los distintos estiramientos va a producirle molestia, leve y breve, pero no tiene que ser doloroso, o sea, una intensidad leve a moderada. Nunca puede ser un dolor muy agudo, porque eso ya
si les refiere el paciente dolor agudo, entonces deben interrumpir el ejercicio. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos? Mejoría del funcionamiento muscular y articular, que van a tener un mejor rango articular, una mejor flexibilización, reducción de la tensión muscular y relajación, incremento de la elasticidad y la flexibilidad, tanto de ligamentos como cápsulas articulares, mejoría en la coordinación y equilibrio, mejoría en la propiocepción y el equilibrio psicofísico, y mejoría en la circulación sanguínea y oxigenación muscular. Bien, ¿me siguen? Escucho mucho silencio y eso me preocupa. Sí, profe, me dice. Moni también. Gracias, chicos. Bien, entonces, teníamos aeróbicos, autocarga, flexibilización. Ahora hablaremos de los ejercicios de fortalecimiento, ¿sí? O reeducación en caso de pacientes que se encuentran con mucha debilidad muscular. Bien, los principales objetivos de estos ejercicios es reducir la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Como les dije, pérdida de la fibra muscular, que suele darse a consecuencia del reposo prolongado, de la sedación. Y también eso se da a partir de cierta edad. Si uno no hace actividad física después de los 30, se habla que a partir de los 30 inicia el proceso de sarcopenia. Entonces, si no realiza actividades físicas de forma continua, entonces aumenta la posibilidad de tener sarcopenia, ¿sí? Entonces, el objetivo es reducir la sarcopenia y restaurar la fuerza muscular, ¿bien? También son útiles para poder regularizar el metabolismo óseo, una mejor fijación de calcio, importante. Los ejercicios de carga, recuerden que el peso hace que se pueda fijar mejor el calcio en los huesos, promover la autosuficiencia para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Se recomienda realizar fortalecimiento por lo menos dentro de nuestro programa semanal 2 veces por semana, alternando con otros tipos de ejercicios. Bien, como hablamos al principio de nuestro esquema. Bien, y acá tenemos algunos de un montón de ejemplos. Ustedes saben que esto depende mucho de nuestro conocimiento de la anatomía, fisiología y biomecánica muscular para poder dejar volar nuestra imaginación y elaborar los ejercicios de acuerdo al ambiente del paciente, si se lo desarrolla en domicilio, o bien si es que lo estamos haciendo en consultorio. Entonces, dependiendo de los elementos que vayamos a tener, los espacios, ¿sí? Entonces tenemos un montón de ejercicios que podemos realizar. Y también depende de la evaluación física del paciente, depende mucho de cuáles son los grupos musculares más afectados y los que queremos, digamos, en los que queremos insistir porque necesitamos que mejoren, por ejemplo, el miembro inferior, que necesitamos que mejoren para conseguir una buena marcha, ¿sí? Buen equilibrio, los músculos del tronco, y de miembro superior para la utilización de auxiliares, realizar los pasajes, o hacer las actividades de la vida diaria, ¿sí? ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, fortalecimiento de brazos. Cuando inician con estos pacientes en las primeras semanas, los ejercicios van a ser sencillos, se van a empezar acostados, sentados, y este ejemplo es sentado en una silla, donde va a ser fortalecimiento de hombro. En este momento está haciendo una abducción con mancuernitas, y pueden iniciar con mancuernitas de medio kilo e ir aumentando, y ya enseguida les voy a explicar cómo ustedes van a calcular el peso con el que tienen que iniciar el paciente y cómo van a ir progresando. Bien, entonces acá tienen el ejemplo para fortalecimiento de caderas y extremidades inferiores. ¿Ven? Esto ya lo hemos visto, que son las sentadillas modificadas y las que puedan realizarlo en una silla a modo de fortalecer la musculatura del miembro inferior. ¿Bien?
ven acá sentado, ¿sí? Un ejemplo para fortalecimiento de bíceps con una mancuernita, se sienta bien recto en una silla, coloca el brazo pegado al cuerpo y con una mancuerna desde una extensión, parte de una extensión y lleva una flexión completa. Y va a repetirlo por lo menos por unas 8 a 10 repeticiones o hasta 15, dependiendo siempre de la tolerancia del paciente. Recuerden que los ejercicios deben ejecutar completando el rango articular, realizando de forma lenta y manteniendo la posición unos 2 segundos. Bien, las precauciones que vamos a tener. Las pesas utilizadas en algunos ejercicios deben tener un peso proporcional a la fuerza del paciente. Eso lo tenemos que evaluar previamente. Ya les voy a explicar cómo. Mientras se realizan estos ejercicios, se le tiene que explicar que cuando se produce la contracción o tensión muscular, el paciente debe realizar la inspiración. Y cuando se afloja o se relaja la musculatura, se realiza la expiración. Se hace la contracción, inspira, relaja, ¿sí? O vuelve a la posición inicial y exhala. Entonces, y que vaya contando, o ustedes le marcan la cantidad de repeticiones para que el paciente se concentre en ejecutar bien el ejercicio y realizar las respiraciones de forma correcta. Se deben evitar los movimientos bruscos. Si el paciente experimenta dolor, también es importante suspenderlo, se evalúa al paciente y se informa al médico de la sintomatología del paciente en ese momento. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos? La reducción de la sarcopenia, el fortalecimiento muscular, también óseo y articular, incremento de la estabilidad corporal, mejoría en el desempeño de las ABD. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los ejercicios que ayudan en el equilibrio, ¿sí? Para regularizar el equilibrio. Son ejercicios que le vamos a incluir dentro de nuestro programa semanal. Tiene como objetivo el aumento de la estabilidad y tono postural, y por tanto el fortalecimiento de la autonomía del paciente, y eso se suma la prevención de caídas, como hablamos anteriormente. La población más afectada de secuelas de COVID son los pacientes de tercera edad. Entonces, esa población se suele tener, en su mayoría, ya problemas de base, de equilibrio y propiocepción, coordinación también. Entonces nosotros no podemos saltar este tipo de ejercicios. Bien, los ejercicios aeróbicos y los de autocarga también se realizan y son muy semejantes a los ejercicios de equilibrio, o sea que digamos que al realizar esos ejercicios ya obtenemos los beneficios y estamos trabajando en coordinación y equilibrio, pero podemos desarrollar nosotros un programita pequeño, unos ejercicios específicamente para trabajar coordinación y equilibrio. ¿Bien? La práctica alternada de estos 3 ejercicios sí se complementan de forma sinérgica, por eso es tan importante establecerlo dentro de la semana y armar nuestro programita con cada uno de ellos. ¿Bien? El protocolo general para realizar los ejercicios de equilibrio sería que durante las primeras sesiones el paciente lo va a realizar. Primero vamos a indicarle ejercicios muy sencillos, más si es que cuando lo evaluamos notamos que hay problemas de equilibrio. Siempre con vigilancia se van a desarrollar estos ejercicios, excepto que ya haya evolucionado mucho de forma positiva y podamos indicarles ejercicios sin supervisión. ¿Bien? Va a iniciar estos ejercicios sentado, luego parado y con los ojos abiertos. Posterior a eso se van a indicar ejercicios, digamos, más complejos con mayores dificultades, y se puede inclusive repetir esos ejercicios con los ojos
cerrados. Bien. Debe entenderse que estos ejercicios se tienen que desarrollar a largo plazo y que se tienen que mantener, porque como hablamos anteriormente, si se interrumpe o se hace a corto plazo, los beneficios no se van a ver. Bien, ven que son ejercicios como los ejercicios de fortalecimiento, pueden iniciar, como les dije, sentado al principio o bien parado, pero con algún tipo de asistencia, ya sea de ustedes o de algún elemento. Y le pueden pedir, por ejemplo, con una silla, que se pare detrás de la silla y que inicie distintos movimientos con carga unipodal, o sea, en una posición unipodal, cargando en una sola pierna, haciendo extensiones, flexiones. Yo le llamo también ejercicio de escalera invisible, haciendo triple flexión, como pasos con la silla, puntitas, que se vaya soltando las manos, primero lo realiza con ambas manos, después con una sola, después pueden ir cambiando a los famosos que se usa como también para las evaluaciones, que son la posición de tándem o semitándem, que es parado con los pies separados o con un pie adelante del otro. Y después pueden utilizar inclusive elementos. ¿Bien? Acá hay otros ejemplos. Flexión de rodillas, esto que le digo, flexión de cadera-rodilla, que sería como una escalera invisible, una marcha, con asistencia de la silla. Profe, Sí, una consulta. Una variante puede ser también trazar una línea y pedirle al paciente que vaya con las manos extendidas a los costados y vaya realizando una caminata por la línea. Y sí, sí. si le parece mejor, la vista abajo, si no, vista al frente y manteniéndose sobre la línea. Puede ser una variante también para este Sí, tipo de de hecho ejercicio, que se ¿verdad? utiliza eso se utiliza como evaluación, el Romberg, que Sí, generalmente la haces pasar varias veces por la línea, y si te dibuja la estrella de Romberg, significa que hay problemas de equilibrio, pero si camina sí. recto, pero te sirve como para variante y para poder fortalecerlo. O sea, vos podés hacer la línea recta o colocar dos conos y mandarlo caminando derecho hasta allá, ¿sí? Inclusive que vuelva marcha atrás. Eso ya estamos hablando de pacientes que fueron evolucionando, ¿verdad? En inicio, si hay muchos problemas de equilibrio, lo va a hacer estático y después los ejercicios dinámicos. Pero de ahí vos podés ampliar con un montón de ejercicios, como te dije, inclusive utilizando elementos, pelotas, objetos distintos, trazando distintas líneas, por ejemplo, usando los conitos, y si tenés un espacio grande, podés hacer un circuito con ciertas dificultades y pedirle al paciente que realice. Todo depende de cómo vaya evolucionando tu paciente, ¿cierto? Y lo que vos quieras lograr. Pero sí es una buena opción la que me des. Por eso le digo que depende mucho de la condición de su paciente, de los elementos con los que ustedes cuenten, del espacio con los que cuenten, y ahí ustedes fijan sus objetivos y dejan volar su imaginación. Hay un montón de variantes. Todas son bienvenidas. Bien, otras sugerencias, por ejemplo, sin utilizar las manos, sentarse, levantarse varias veces de la silla, como ya lo hemos hablado inclusive en las evaluaciones funcionales que hablamos la vez pasada y sugerimos a utilizar, ¿sí? Posición unipodal, mantenerse parada una sola pierna, luego cambiando, ¿sí? Lo que dijo el compañero, caminar en línea recta, colocar el pie enfrente, que sería el semitándem, mantener unos segundos, luego, por ejemplo, pararse en un pie y el otro pie pisando solo la punta y levantando el talón, que es una variante del semitándem, o incluso ya cuando el paciente evoluciona de forma positiva y supera todos esos ejercicios,
ya pueden ustedes, digamos, hacerle perder el equilibrio en algún ejercicio. Por ejemplo, le piden que se pare mirando hacia un lugar, lo empujan hacia adelante o hacia atrás, siempre tomando los cuidados, o pueden utilizar la pelota de Bobat, el paciente se sienta en la pelota de Bobat, le piden que realice movimientos, ustedes intentan desestabilizarlo. ¿Cómo trabajamos propiocepción en los pacientes, por ejemplo, con problemas articulares, o sea, recuperación de algún problema musculoesquelético, ¿sí? Pero de forma general, no sé si me explico. Eso lo vamos a realizar en el práctico, de hecho. Los efectos terapéuticos. Mejoría de la propiocepción, coordinación, equilibrio, reducción en el riesgo de caídas, fortalecimiento de la musculatura, la funcionalidad y la coordinación de las extremidades, mejoría de la estabilidad y el tono postural, fortalecimiento de la autonomía, mejoría psicológica, aceleración de la rehabilitación y mejoría de la calidad de vida relacionada con la salud. Bien, ¿qué tal hasta acá? ¿Me siguieron sin problema? Genial. Son cosas que conocemos, que creo que lo hacemos día a día con nuestros pacientes. Es entender que un paciente COVID vamos a ejecutar prácticamente las mismas estrategias que tenemos nosotros, que conocemos, pero es importante conocer el orden y por qué lo vamos a ir a realizar. Bien. Como siempre les doy una pausita 8:30. Tenemos una pausita de 10 minutos para recargar energía y después regresamos con todo, ¿bien? Para finalizar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Nos vemos en 10 minutos. 8:40, profe. Ok, profe. Dale. Buenas. De vuelta. Hola, profe. ¿Están ahí? Muy bien. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Bien? Bien, bien. Excelente. ¿No hay preguntas? ¿Continuamos? Bueno. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Bien. Es importante hablar sobre la utilidad de las órtesis. Primero, porque nos sirve como aditamientos en pacientes que tienen algún tipo de problemas de equilibrio, algún tipo de alteración para la marcha. Y por otro lado, porque como hablamos ya, la población más afectada es la población de tercera edad. Entonces muchos de ellos presentan estos problemas que nombré, ¿bien? Entonces, para aquellos pacientes que se encuentran en proceso de recuperación con dificultades para la bipedestación y marcha, es necesario la indicación de órtesis, que va a cubrir distintos objetivos, ¿bien? Nosotros como rehabilitadores tenemos que tener conocimiento sobre, a la hora de prescribir estos apoyos, ¿bien? Bien, entonces el uso de las órtesis va a cubrir distintos objetivos y son la de proporcionar apoyo adicional al cuerpo contra el suelo, o sea, ofrecen apoyo en articulaciones, ligamentos, tendones, músculos o huesos dañados. Entonces, es un apoyo adicional. Contribuyen a la mitigación y neutralización de las limitaciones para el desarrollo de las actividades diarias, que sin la utilización de un auxiliar no van a poder, por ejemplo,
trasladarse, no van a poder caminar hasta el baño, hasta la cocina, ¿sí? O lo van a hacer con mucha dificultad y con grandes peligros, va a aumentar la posibilidad, por ejemplo, de caídas. Compensan o atenúan limitaciones físicas para los desplazamientos y ayudan a prevenir complicaciones. Favorecen la integración del paciente al desarrollo de actividades grupales, ¿sí? Un paciente con una silla de ruedas, con un andador, con un bastón, puede incluirse, se le puede de vuelta insertar actividades grupales dentro de un hogar, por ejemplo, o dentro de las actividades familiares mismas, y todo esto va a mejorar significativamente la calidad de vida del paciente relacionada en la salud, o sea, en todos los aspectos que eso refleja, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para la adaptación ideal de estas órtesis a las características físicas del paciente? O sea, yo les voy a comentar los que conocemos, los que más usan con frecuencia y los detalles a tener en cuenta a la hora de prescribirlos, ¿bien? Uno de los aditamientos que más utilizan en pacientes que tienen problemas de equilibrio o disminución de la fuerza en miembros inferiores es el andador. El andador articulado actualmente, que se fueron modificando y ahora son de materiales muy livianos. Estos, ¿sí? Que son ajustables al tamaño del paciente, a la estatura del paciente, tiene agarres y son livianos para que el paciente pueda trasladarlos. Algunos vienen con ruedas para aquellos pacientes que no tienen la suficiente fuerza en miembros superiores como para levantar el andador. Otros vienen con canastito para que pueda llevar sus cosas, en aquellas personas que dependen del andador todo el tiempo, y con asientos para que descanse en ciertos periodos durante su traslado. En este caso, estas que son articuladas, algunas vienen articuladas a modo de que le permita al paciente ejecutar una marcha fisiológica, ya que si no es articulada le quita totalmente esa posibilidad. El paciente tiene que levantar el andador y trasladar paso a paso, utilizando los dos miembros, alterando totalmente la marcha fisiológica, así que la marcha cruzada. Sin embargo, hay algunas que permiten que sin levantar el andador, ¿sí? Se pueda ejecutar una marcha muy cercana a la fisiológica, o sea, una marcha cruzada. Para que el paciente, o sea, para indicar el andador a los pacientes, tenemos que evaluar al paciente y ver que para indicar un andador, el paciente tiene que contar con tono muscular adecuado y tiene que poder manejar los dos miembros superiores. Por ejemplo, un paciente con hemiplegia no podemos indicar, si bien tiene problemas en miembro inferior, no le podemos indicar un andador, ya que si tiene problemas en el agarre en uno de los miembros, no nos sirve, ¿sí? Debe valorarse la fuerza muscular de miembros inferiores y el equilibrio en estos pacientes, ¿sí? La altura, ¿sí? Como les dije, esta se ajusta, y el apoyo manual tiene que estar a la altura de la cadera, ¿no? A la altura de los trocánteres mayores. ¿Por qué? Porque eso hace que cuando el paciente agarre, quede el miembro superior, principalmente los codos en una semiflexión, como para que pueda utilizar la fuerza de los antebrazos y los brazos, sin forzar las articulaciones, y le permita poder movilizarse, ¿sí? Por eso es importante que también tenga, cuando hagamos los trabajos de rehabilitación en estos pacientes que necesiten andador, no nos olvidemos del trabajo de fuerza a nivel de miembro superior. ¿Bien? El bastón modificado, que es el bastón común, el bastón simple, pero multipodal, algunos vienen, la mayoría en 4 patitas, algunas con algunas más patas, hasta 6 patas. Estas también son un material liviano, se pueden ajustar a la altura, recordar que se ajusta a la altura de los trocánter mayor, del trocánter mayor, o sea, de la cadera, y normalmente se le indica que utilice el paciente del lado contrario a la lesión.
pero eso va a depender también de la fuerza del miembro superior que va a utilizar, ¿bien? Este es el bastón común, ya adelantándonos, porque este es el bastón común, pero modificado, con varias patitas, con 4 generalmente. El bastón común, que vendría a ser esto después les voy a explicar, ¿sí? Se recomienda utilizar del lado contrario a la extremidad alterada, ¿sí? Se mantiene en paralelo a esta, y el dispositivo se separa más o menos unos 10 a 20 centímetros para aumentar la base de sustentación del cuerpo, ¿bien? Cuando se sujeta el mango, la empuñadura, el paciente debe efectuar con la mano una ligera flexión dorsal. ¿Qué quiere decir? Que tiene que extender ligeramente la mano. Ustedes saben que toman y hacen una pequeña flexión dorsal o extensión de muñeca, y el codo tiene que quedar en una semiflexión de 5 a 10 grados. ¿Bien? Eso es importante porque ahí puede manejar mejor la fuerza del miembro superior para darle un mayor apoyo, ¿sí? La altura se ajusta para que se adopte a una longitud semejante a la que existe entre el trocánter mayor, ¿sí?, de la cadera, y el piso con el paciente calzado. O sea, cuando nosotros hacemos la medición del dispositivo, ¿sí?, del auxiliar, tenemos que recordar que nuestro paciente no va a andar descalzo. Entonces existen a veces calzados con plantilla, entonces tenemos que ver el calzado que más utiliza con más frecuencia y hacemos la medición con eso, ¿bien? Cuando el paciente tiene una marcha oscilante o pendular, ¿sí?, tiene que ser un poquito mayor la longitud, ¿bien? Y estos son para que vean los distintos tipos de bastones, para que sepan las diferencias. Generalmente las sabemos, pero como para recordar. Este es el bastón común, clásico, el de madera, a veces no es ni ajustable, pero todavía hay pacientes que lo utilizan. Es el menos recomendable porque no tiene estabilidad, Es solamente, yo siempre les digo que es para echarle facha a algunos pacientes, ¿sí?, para darle más bien una seguridad emocional, Se le debe indicar a aquellos pacientes que necesitan mínima ayuda, que no tienen grandes problemas de equilibrio y que tienen buena fuerza muscular en miembros inferiores. Esta, que tiene una base un regatón un poquito más grande y tiene una empuñadura recta, le facilita el agarre, ¿sí? Y tiene una mayor base de apoyo, entonces le va a dar mayor estabilidad al paciente. En estos últimos tiempos, varios pacientes me mostraron unos que se venden en estas ventas de TV, que son articuladas, que una las separa, y hasta tiene una linterna. Bueno, esa es este tipo de bastón, un regatón un poquito grande y la empuñadura recta. El bastón que tiene 4 apoyos, multipodal, este es ideal para aquellas personas que tienen ya un déficit importante de equilibrio, y que principalmente no pueden utilizar los dos miembros. O sea, por ejemplo, un paciente con una hemiplegia, o con algún problema en el otro miembro superior, entonces, y que tiene marcado problema de equilibrio, se le puede indicar este bastón. O bien aquella persona que está evolucionando y pasando, por ejemplo, de la cama a la marcha con andadera, ¿sí? Y el siguiente auxiliar sería este, ¿bien? Que le da mayor estabilidad. Y la muleta, que nosotros le conocemos como canadiense, también es muleta inglesa, ¿sí? Le da, es una muleta muy estable, y el hecho de que tenga un agarre por debajo del codo le da mayor seguridad y estabilidad también, ¿bien? Que es este, el bastón inglés, ¿bien? Generalmente se indica a ambos lados, pero cuando no hay debilidad en ambos miembros, no es bilateral, se utiliza del lado contrario a la extremidad alterada, ¿sí? O sea, es contralateral al lado afecto.
el paciente al paciente que nosotros le vamos a indicar tiene que tener equilibrio, buena fuerza en tronco, una capacidad muscular suficiente, principalmente el miembro superior, y que tenga buen rango de movilidad, y adecuada sujeción manual, porque el apoyo lo realiza en las manos, en la empuñadura. La altura se ajusta en una forma en que la abrazadera, ¿sí?, no quede sobre el codo, queda en el antebrazo. Se coloca en la parte posteroproximal del antebrazo, que son a unos 5 centímetros del codo, ¿bien? Por debajo del codo, ¿bien? Para prevenir caídas, se tienen que revisar constantemente, principalmente los regatones, que son las que se resecan y a veces se rompen, y eso altera la base de sustentación del auxiliar. Y aquí nada más les muestro cómo se realiza la marcha con este tipo de bastones. ¿Ven? La zona de apoyo tiene que estar a la altura de la cadera, a la altura del trocánter mayor. Queda la abrazadera, queda más o menos a 5 centímetros por debajo del codo, a la altura del antebrazo. Y se utiliza del lado contralateral al miembro afecto. ¿Bien? La muleta axilar, que también se puede utilizar ambos, que generalmente se indica cuando uno de los miembros uno de los miembros inferiores no puede realizar apoyo, o es apoyo parcial o apoyo total. Bien. Es importante saber cómo mostrarle al paciente cómo se utiliza, porque la mala utilización puede llevar a lesiones como compresión o neuropraxia del nervio radial, del nervio axilar, a nivel del hueco axilar. Cuando la zona de apoyo, o sea, la zona de la almohadilla de la muleta, y esta no se utiliza bien, o es muy alta, por ejemplo, se coloca o sea, la persona carga todo su peso sobre la axila y sobre el hueco axilar. Entonces ahí produce la compresión del nervio, del nervio axilar, ¿sí? Y entonces hay que explicarle al paciente que ese apoyo se realiza a nivel del tórax, sobre las costillas, o sea, la zona de la almohadilla, ¿sí?, que tiene la muleta, se sujeta entre la cara interna del brazo y la cara anterolateral del tórax, sobre la parrilla costal, separa unos 5 centímetros por debajo y por delante del hueco axilar. O sea, no hay un apoyo directo en la axila, y si este está muy cercano, el paciente ya tiene la costumbre de cargarse totalmente sobre la axila, entonces tiene que estar bien almohadillado. Aunque no es la recomendación es que el apoyo lo haga sobre el tórax, ¿bien? Le da mucho equilibrio al paciente que realiza. Generalmente, como les digo, es cuando no puede realizar un apoyo total o en uno de los miembros. Entonces el paciente utiliza ambas muletas y va haciendo saltitos, ¿bien? O bien cargas parciales en pasos cortos, ¿bien? La muleta tiene que estar situada entre 8 a 10 centímetros por delante y por fuera de la punta de los pies, como se ve en la imagen, con las manos del paciente sobre la empuñadura, y esa empuñadura tiene que estar a la altura de la cadera o de los trocánteres mayores, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que haya una extensión de muñeca, ¿sí?, y una flexión de por lo menos 30 grados de codo. Esa es la posición correcta. Y aquí la imagen para que vean, ¿sí?, cómo se mide la altura del paciente, ¿sí?, el soporte, la empuñadura, la altura de las caderas, y la almohadilla,
queda a 2 o 3 centímetros por debajo del hueco axilar. Se le dice top. Y la base, donde están los regatones, que hay que calcularlo con el paciente calzado. ¿Bien? Y esta es la posición correcta. Apoyo en tórax, ¿sí? Sujeción de la empuñadura con la mano, semiflexión de codo, la muleta un poco por delante, ¿sí? Y separado a unos 8 a 10 centímetros del calzado del pie. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta respecto a los auxiliares? Se entendió súper bien, profe. Excelente. Bien. Entonces, otro de los problemas que tenemos en los pacientes que se recuperaron de COVID-19 es la prevención de la trombosis, ¿sí? Algunos se les indica anticoagulante por 3, 6 meses incluso, y otra de las indicaciones es la utilización de algunos dispositivos, ¿bien? La trombosis venosa profunda, saben que es una complicación muy frecuente en pacientes que tuvieron COVID y en los que están pasando por el proceso de recuperación de COVID, más en aquellos pacientes que tuvieron una enfermedad entre moderada a severa, ¿sí? Dado que la trombosis venosa profunda es un factor de riesgo de alto impacto, porque si hay un desprendimiento de esa trombosis, lleva a una embolia pulmonar o un síndrome postrombótico, y entonces, para evitar eso hay que establecer medidas profilácticas, ¿bien? Dentro de las medidas profilácticas está indicarle al paciente que debe tener una buena hidratación, que se debe movilizar, que se debe ejercitar, principalmente los miembros inferiores, y también la indicación de la utilización de medias de compresión graduada, ¿bien? ¿Qué son este tipo de medias que tienen, ¿sí? Una compresión graduada, que hace una compresión mayor en la parte distal, y va disminuyendo a la proximal. Generalmente en los pacientes que para prevenir trombosis venosa profunda, se le indica, ¿sí? una compresión de 30 milímetros de mercurio, ¿sí? A modo preventivo. Esa es la que se indica actualmente para prevenir trombosis, ¿sí? Porque estas medidas tienen desde 8, ¿sí? Que son en realidad para viaje o para evitar esas piernas cansadas, 8, 15, 20 a 30. En los pacientes post-COVID, principalmente para evitar esta trombosis venosa profunda, ¿sí? Para prevenir, mejor dicho, se le indica una compresión de 30 milímetros de mercurio. ¿Bien? ¿Cuáles son las precauciones específicas para el uso de estas medidas de compresión? Para evitar complicaciones, porque a veces la misma utilización de las medidas provoca lesiones o complicaciones, ¿sí? Para evitar complicaciones es indispensable que las medias sean de la talla del paciente, o sea, que esté bien indicada, ¿bien? No sean ni muy ajustadas ni muy flojas, porque no cumple el objetivo, ¿bien? Es importante revisar constantemente que las medias estén bien puestas a modo de evitar pliegues, y eso lo que va a hacer es estrangular las zonas, y eso aumenta la posibilidad de edema o incluso la formación de trombos. En aquellas personas que presentan edema de miembro inferior, tenemos que prestar mayor atención, porque justamente eso aumenta la circunferencia del miembro, y un aumento de 5 centímetros en un miembro, ¿sí? Y una media que se indicó para la talla antes del edema, puede hacer que se duplique la presión, que en vez de tener 30 milímetros de mercurio de presión, sea 60. Entonces es importante controlar eso también, ¿sí? E indicarle al paciente que si ve las piernas hinchadas, no se coloquen las medias, ¿bien? Es importante también cuidar la piel del paciente, ¿sí? Entonces hay que explicar al paciente
que evite los roces al subirlo, que mire la piel para ver si se encuentra íntegra, ¿sí? Que se hidrate la piel, etc. Bueno, forma de vestir la media. De hecho, que nos toca a nosotros a veces vestir a nuestros pacientes porque no es fácil vestir al paciente con las medias de compresión. Ahora existen también unos vestidores, o sea, unos dispositivos que facilitan el que el paciente se vista con la media, ¿bien? Entonces, esto es una guía para que tengan en cuenta cómo le van a guiar a ustedes a sus pacientes. Pero en el práctico voy a llevar unas prendas de compresión y les voy a indicar cómo ustedes ven colocarlas, ¿bien? Primero, las medias, independientemente si son panties o no, porque hay algunas que vienen panties, se da vuelta la media, se coloca al revés la media, se busca la parte de la punta de la media, ¿sí? Y del talón para poder llevar, ¿sí? Se coloca la puntera en el pie, como se ve en la imagen, se introduce el pie en la media puntera, y luego se va estirando cuidadosamente hasta cubrir el talón. Una vez que se cubre el talón, ya se agarra la punta, ¿sí? Que se colocó al revés, hasta el extremo más ancho de la media, y se va subiendo la media, deslizándola suavemente para no deshilarla, no romperla, ¿sí? Entramos, primero llegar hasta la rodilla, se coloca bien, se pliega bien para que no queden, o sea, se estira bien para que no queden pliegues, y luego se estira hasta la zona del muslo o se completa, si es panty, ¿bien? Parece fácil cuando uno lo dice, parece fácil cuando uno ve a alguien con experiencia vestir una media, pero no es nada fácil, entonces yo creo que eso también lo vamos a ver en el práctico, porque resulta que son más duras, tienen mayor resistencia que las medias comunes y suelen ser de un material delicado, ¿bien? También existen ejercicios que se indican para prevenir la trombosis venosa profunda, que se puede hacer incluso con las medias, que están indicadas hacerlas con las medias de compresión o no. Bien, generalmente yo les indico hacer esos días que no le visito, le hacemos todo o sea, tenemos toda la sesión, le visto con la media, y ahí vuelvo a hacer estos ejercicios, ¿bien? Entonces, estos son algunos ejercicios recomendados, por ejemplo, sentados, separar y juntar las puntas, para poder hacer que se contraiga la musculatura de la pierna, ¿sí? Principalmente el tríceps subral, que es el corazón muscular que tenemos en miembro inferior, para que esa contracción ayude con el retorno venoso, ¿sí? Entonces, también puntitas, balancear suavemente los pies, con los dedos y talones, puntillitas, pasar del sentado a parado, haciendo puntas, balanceo, ¿sí? O incluso caminar, cualquier actividad que haga contracción en los músculos de la pantorrilla, facilita o colabora con el retorno venoso. Incluso estos ejercicios los puede realizar acostado, porque acostado lo va a ayudar, porque no hay efectos de la gravedad, o sea, nos colocamos en posición horizontal, o incluso con las piernas elevadas para favorecer el retorno, y le indicamos al paciente que realice los ejercicios para que contraiga la musculatura de la pantorrilla. Por ejemplo, levantar y extender las piernas, y luego flexionar y extender el tobillo, ¿sí? Y los dedos. En este caso sería una alternativa, flexionar las piernas y levantarlas en forma alternativa, incluyendo movimientos de tobillo y dedos. Extender las piernas para separarlas y juntarlas, y se pueden repetir más o menos entre 15, 20 veces, si no tolera 10 veces, hacerlo en 3 series. Bien. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Me siguieron sin problema? ¿No tienen preguntas? ¿Se entendió todo? ¿Todo Sí, bien? se entiende, profe. Bueno,
Bien, estas son algunas propuestas de ejercicios terapéuticos para que ustedes puedan desarrollar con sus pacientes en fase de recuperación. Principalmente las pacientes en fase de recuperación domiciliaria. Primero, que tenemos que tener en cuenta que el diseño de nuestro programa de ejercicios se tiene que desarrollar de acuerdo al paciente, o sea, tiene que ser individual, de acuerdo a cómo está nuestro paciente, ya sea por la afectación del COVID, ¿sí? O las enfermedades de base que tiene el paciente. Por lo tanto, hay que seguir estrictamente la recomendación, o sea, el paciente tiene que seguir estrictamente nuestra recomendación, entonces nosotros tenemos que saber ejecutar el programa de entrenamiento, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, es oxígeno dependiente, o sea, usa oxigenoterapia, ¿sí? Es importante, ¿sí?, hablar con su clínico, o que nosotros hagamos una buena evaluación para saber cómo vamos a desarrollar el programa de trabajo con ese paciente, ¿sí? Si el paciente presenta fiebre, disnea, ¿sí?, o aumenta la disnea, o malestar general, o presenta mialgias, se suspende todo tipo de actividad. Importante, de vuelta, les recuerdo, tener en cuenta la escala de Borg y explicar al paciente de qué se trata, ¿sí? Que justamente es una escala para que nosotros podamos ejecutar nuestros ejercicios con una buena supervisión y control y saber qué intensidad de ejercicio el paciente puede realizar, ¿bien? Entonces, este es un Borg modificado, ustedes pueden imprimir inclusive esto, o tenerlo en el teléfono y le muestran al paciente, que saben que va de 0 al 10. 0, que no está cansado para nada. 1, que está ligeramente cansado, pero muy poquito, ¿sí? El 2, mínimo cansado, pero puede mantener el ejercicio sin problema durante mucho tiempo. El tercero, vieron que se utiliza un lenguaje muy simple para que el paciente se sienta reconocido en las imágenes y las sensaciones, porque es lo que el paciente siente. Esta escala determina lo que el paciente siente. El tercero, aún noto el cansancio, pero ya empiezo a respirar más rápido, aumenta su frecuencia respiratoria. El cuarto, ya empiezo a sudar un poco, pero me siento bien y puedo hablar sin problemas, ¿sí? El quinto, noto el esfuerzo, estoy sudando un poco más, pero aún puedo hablar fácilmente. El sexto, aún puedo hablar, pero siento un poco de ahogo y estoy sudando. Séptimo, aún puedo hablar, pero por poco tiempo, estoy sudando mucho. El octavo, apenas puedo hablar, este ritmo lo voy a poder aguantar por muy poco tiempo. El 9, estoy a punto de llegar a mi máximo. Y el 10, estoy exhausto, no puedo más. La intensidad de ejercicio que ustedes tienen que trabajar en los pacientes en fases iniciales, o sea, en un post-COVID de entre 4 a 6 semanas, no debe superar la escala 3 a 4 de Borg. ¿Bien? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, el ejercicio más indicado, el ejercicio aeróbico, que se puede realizar todos los días, la caminata, la bici, bajar y subir escaleras, ¿sí? Se aconseja actividades físicas de tipo aeróbico que incluyan grandes grupos musculares, ¿sí? Si está confinado en domicilio, lo puede realizar en casa, que dé unas vueltas en el patio, si no tiene patio, que suba o baje las escaleras, o si no, utilice la bici estática, por ejemplo. Recuerden lo que ya les dije, la intensidad, principalmente en las fases iniciales, no debe superar, ¿sí?, la escala 3 a 4 Borg. El tiempo total del ejercicio, como ya lo hablamos anteriormente, puede iniciar entre 20, 30, hasta ya en fases más tardías, hasta 60 minutos, ¿sí? Y que se pueden dividir en tiempos, mañana, tarde, ¿sí?, tardecita o mañana y tarde. Bien, siempre tenemos que tener en cuenta, evaluar al paciente para determinar la intensidad del ejercicio, y nos sirve mucho la escala de Borg. Sí, uy. Bien.
las recomendaciones que le vamos a indicar al paciente, que es importante que realice ejercicio físico diario, siempre y cuando él se sienta bien y la sintomatología que presente lo permita, bien, que no se sobreexija. Que controle la respiración durante los ejercicios. Recuerden explicarle cómo inspirar, cómo expirar de manera rítmica y controlada. Que se hidrate bien, que beba mucha agua, que evite largos periodos de inmovilidad. Si está en casa sin realizar ninguna actividad, que cada hora se levante y se siente de la silla por lo menos 5 veces, o que camine alrededor de la sala, suba al cuarto de arriba, salga al patio, ¿sí? Pero que no permanezca sentado. Una opción que yo le di a mis pacientes geriátricos en realidad es que utilicen los smartwatch o las pulseras inteligentes, que ahora son muy baratas. Entonces les enseño a tomar su frecuencia cardíaca, su pulso, con el reloj, y se les programa para que les avise cuando tiene que caminar, cuando se tiene que mover. Entonces el relojcito o la pulsera vibra o suena cada vez que el paciente está muy quieto. Es una opción que yo les doy, que yo utilizo con mis pacientes. Obviamente que si el paciente no puede o no quiere comprarse uno de esos dispositivos porque no lo maneja, van a buscar otra estrategia. Bien. En el caso de los pacientes, bueno, que querramos hacer ejercicio de fortalecimiento con las bandas elásticas, ahora saben que tenemos esas opciones, hay distintas bandas elásticas que ustedes saben que nos permiten hacer ejercicio con resistencia elástica graduada, que vienen en distintos colores de acuerdo a la resistencia, ¿sí? Bien, entonces, para poder seleccionar lo que pueden hacer, si bien en la próxima clase yo les voy a enseñar a cuantificar, ¿sí? A dosificar el ejercicio físico en estos pacientes, o ya les adelanto, van a seleccionar la goma roja, que es de moderada resistencia, para saber si el paciente debe usar esa resistencia. Lo que le pueden hacer es que realice un ejercicio que le indiquen 12 veces. Si el paciente puede realizarlo sin problema, o sea, sin problema, pero sentir justamente la carga del ejercicio, es la resistencia que van a seleccionar. Ahora, si le parece muy liviano, tienen que aumentar. Ahora, si el paciente no logra completar las 12 en el primer intento, entonces debe disminuir la resistencia. ¿Bien? Eso es más o menos para que tengan una idea de cómo elegir la resistencia que le van a dar a su paciente. ¿Bien? Estos ejercicios puede realizar todos los ejercicios 1 o 2 veces, ¿sí? Los ejercicios se debe realizar de forma lenta, como todo ejercicio de fortalecimiento, y controlada. Después de cada ejercicio debe tomarse un descanso de por lo menos 30 segundos, dependiendo del paciente y la sensación de disnea que tiene, hasta 1 minuto, ¿sí? Y si presenta fatiga, cuando pasa la escala de Born, pasa el 6, ¿sí? Esperen que sus valores vuelvan a 0 y luego continúen con el ejercicio. Algunas de las sugerencias, con bandas elásticas para miembro inferior, ven que pueden trabajar aquí, pueden trabajar extensión de rodilla, también sería más bien, trabajan las 3 articulaciones, haciendo extensión de tobillo, extensión de rodilla, ¿sí? Y extensión de cadera, ¿sí? Hacen una triple flexión y luego hacen la extensión contra resistencia. Este ejercicio lo pueden realizar en 3 series de 10 repeticiones cada pierna, cada miembro inferior. Otra variante para trabajar principalmente extensión de rodilla, o sea, para trabajar cuádriceps, utilizan las bandas, colocan en ambos tobillos, ¿sí?
y el paciente realiza la extensión de la rodilla en la posición sentado contra la resistencia. Mantiene 1 a 2 segundos esa posición, baja y lo flexiona y repite 10 repeticiones por lo menos cada lado, entre series. Bien, otra variante, parado, colocando las bandas en la punta de los pies, el pie de apoyo sujeta la banda al piso, realiza la flexión de cadera, manteniendo una flexión de rodilla y la posición en 90 del tobillo, ¿sí? La misma cantidad de repeticiones y series que las anteriores. Esto es para trabajar cadera, abducción de cadera. Ven que se sujeta a una silla, un espaldar o algún elemento que le dé seguridad, se colocan las bandas en los tobillos y realiza la abducción contra la resistencia. Aquí es para trabajar extensión, puede ser extensión de cadera o bien extensión de rodilla. Bien. Miembro superior, si esto sujeto en algún elemento, espaldar, mesa, silla, pesada obviamente, para realizar flexión de codo y extensión de hombro. ¿Ven? Acá vemos también que se pueden utilizar esas bandas que tienen agarres para trabajar músculo de la espalda y de hombro, y aquí para trabajar flexión de codo, ¿sí? Bíceps principalmente. Coloca la banda debajo de los pies para sujetar, y desde una posición de extensión de codo lleva hacia la flexión. Poder trabajar ambos lados. Bien, existen también los ejercicios funcionales, y estos son algunos ejercicios que le podrían servir para combinar. Los ejercicios funcionales son excelentes ejercicios para poder combinarlas con las anteriores. Y son muy fáciles porque son ejercicios de autocarga, como las que hablamos, ¿sí? Y acá vemos, ¿sí?, el famoso puente para estabilidad de tronco y pélvico, un poco de flexiones, trabajos justamente de equilibrio, en apoyo parcial de un lado o unipodal. Lo mismo, esto es para trabajar equilibrio, ¿sí? Puntitas de pie, ayuda, tanto como ejercicio de autocarga, o sea, sirve como ejercicio de autocarga, como para trabajar equilibrio y propiocepción. Esto, ven que son todos ejercicios que podemos hacer en domicilio o en consultorio sin mucho elemento. Sentarse y levantarse de la silla, ¿sí? Sin ayuda de los brazos. Pueden colocar los brazos cruzados en el tronco o bien adelante, para que le dé mayor peso y resistencia. Subir y bajar escaleras, puntitas de pie. Eso pueden ir cambiando el apoyo para que el peso caiga totalmente sobre las puntas. Sentadillas, o también unas estocadas modificadas con apoyo, ¿sí? Flexiones de brazo en la pared, y algunos ejercicios para tronco, miembro inferior, con mancuernitas. Se pueden utilizar en vez de las mancuernitas otros elementos, por ejemplo, botellitas de agua de medio litro, ¿sí? Que el paciente lo puede conseguir, y aparte no son pesados. Muy bien. Bien. Hoy la clase, como hablé solita, creo que pasó muy rápido, pero ya estamos cerca de la hora igualmente. Suelo dejar unos minutos para la ronda de preguntas, así que espero escuchar sus voces. ¿Pudieron seguirme? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió demasiado bien. Excelente. ¿No tienen preguntas? ¿Ya quieren ir a cenar? Creo que ya es para el práctico muchas cosas.
Sí, lo que pasa es que la mayoría de esto es práctico, pero tenemos que dar la teoría para que ustedes manejen, entonces a la hora del práctico vamos y ejecutamos directamente. Así que lean. Bien. ¿No hay preguntas, chicos? Si no hay preguntas, prendan sus camaritas para las fotos. ¿M? Y después ya nos vamos a cenar. Ahí está. Muy bien. Peínense, pónganse lindos. ¿Qué pasó, Joana? Moni, Mauro, Lores, Walter, Natalia, Elena, prendan sus camaritas. Estamos muy solitas, amarillo. Ahí está. Muy bien, se van animando. No están tan mal nuestras caras para hacer un miércoles. Ahí está, pero si están lindas. Lindos también, perdón, porque hay presencia masculina también. 2. Quito la foto ahora, profe. Sí, Walter nos animó, me parece. Bueno, la mejor sonrisa del miércoles. ¿Ya está, profe? Sí, ya está, profe. Walter dice que no funciona su cámara. Vamos a creerle, para mí que ya está con la cena puesta y no quiere que le veamos comiendo. Bueno, un placer de vuelta estar con ustedes. Nos vemos en 15 días. Así es, profe. Buen Bueno, resto. Chao, profe. Chau, chau. Gracias. Chao, Buenas chao. noches para Gracias, todos. profe. A ustedes. Chao, chao. Chao, chao.